Ludwig Ibáñez, Cisco Systems. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Ludwig Ibáñez, soy gerente de desarrollo de negocios de la arquitectura de centro de datos en Cisco para Centroamérica, Caribe y la región andina. Muy agradecido de estar aquí con ustedes en Summit 360, porque es muy importante tener la comunicación directa con clientes y con socios de negocios que también están interesados en entender y cómo poder resolver los inconvenientes que tenemos debido a esta disrupción en la cual nos estamos encontrando por una pandemia y cómo podemos aprovechar esta situación de tal manera que a pesar de que tengamos inconvenientes, podamos convertirnos en más relevantes para que nuestras empresas sigan siendo más competitivas y puedan tomar oportunidades de mercado en tiempos de crisis. El tema que voy a conversar es cómo garantizar flexibilidad de negocios y experiencias digitales en tiempos impredecibles. Y aquí es muy importante entender que los tiempos impredecibles no necesariamente pasan por una pandemia, también pasan por los cambios tecnológicos que son muy acelerados en los últimos tiempos y que si bien tuvieron un incremento por el virus, de todas maneras es algo que se tiene que mantener de tal manera que nuestras compañías se mantengan competitivas en todo momento. Ah, la crisis creada por el COVID-19 va a acelerar el cambio muy radicalmente. Lo que estamos viendo es que los negocios en este momento perdieron la capacidad de conversar directamente con sus clientes en forma física. Esto significa que en este momento la compañía que no tenga la opción de ser digital tiende a perder capacidades competitivas. Y esto es muy crítico. La mejor manera en la que un cliente puede entender si un proveedor le va a trabajar con él de forma adecuada es con una relación directa. Y el hecho de que no haya esa comunicación física en este momento necesita que nosotros como proveedores y ustedes como clientes puedan reaccionar rápidamente para poder convertirse en compañías más dinámicas y con la capacidad de resolver los inconvenientes que tenemos por problemas del virus. Tenemos estudios que dicen que en este momento, y estos son estudios que aplican a Latinoamérica, que 59% de los clientes están esperando incrementar el consumo de nube debido a la pandemia. Y cuando se dice nube, hay que ser muy claros en que la nube no necesariamente es la nube pública. Hay diferentes tipos de nubes. Hay la nube privada, la nube híbrida, la nube pública, pero todas ellas lo que permiten es que una compañía tenga la capacidad de poder consumir recursos bajo demanda, con elasticidad y con la capacidad de poder ser muy rápidos en la entrega de un valor específico para que sus aplicaciones sean mucho más eficientes. La siguiente encuesta que realizamos preguntaba a los clientes cuántos de ellos iban a realizar mayores inversiones para el desarrollo de aplicaciones y el crecimiento de nube. Nos decían los clientes que uno de cada tres están en este momento invirtiendo más en desarrollo de aplicaciones y crecimiento de nube debido al COVID-19. A pesar de que hay compañías que asumieron y se quedaron estáticas, muchas otras están acelerando sus inversiones porque entienden que en tiempo de crisis es el momento en el que uno puede diferenciarse para poder conseguir mercado e incrementar sus ganancias. Pero otro inconveniente es que más del 40% de los clientes experimentaron presión en sus recursos de tecnología o perdieron productividad de sus empleados.
El cambio fue tan rápido que muchas de las compañías tuvieron y no pudieron garantizar que sus empleados tengan la experiencia de trabajar en un escritorio físico, la experiencia digital, como si fuese equivalente al trabajo en un escritorio físico. Y al mismo tiempo no pudieron garantizar que sus clientes puedan experimentar esa experiencia a la cual estaban acostumbrados. Todo esto nos lleva a una estrategia que tenemos en Cisco de poder apoyar a nuestros clientes para cubrir tres puntos críticos. Obviamente, el primero, tenemos que responder a la crisis. Tenemos que, como compañías, ser capaces de identificar y corregir rápidamente lo que necesitamos realizar para que esas experiencias de usuario se mantengan. Tenemos que también analizar cómo poder recuperar nuestra capacidad de innovación, nuestra capacidad de seguir invirtiendo a largo plazo con una estrategia de recuperación. Y obviamente reimaginar nuestro negocio. Si nuestro negocio tuvo una fuerte afectación por el virus, también tenemos que poder regresar y reinventarlo de tal manera que tengamos la capacidad de cubrir los diferentes ambientes. En algún momento próximo seremos capaces de regresar a un mundo físico. Seremos capaces de volver a interactuar con clientes en forma presencial. Pero también tenemos que mantener, y es muy crítico esto, el poder con las comunicaciones digitales, de tal manera que podamos reinventar y reunir ambas opciones de trabajo físico y trabajo virtual, de tal manera que seamos mucho más eficientes y cualquier crisis que venga en el futuro la podamos experimentar y corregir de forma mucho más eficiente. ¿Qué son los desafíos que ustedes como clientes están enfrentando en este momento? Obviamente, el trabajo remoto. Eso es lo que cuando empezó la crisis, todos nos encontramos con que el trabajo debe ser remoto. Algunos países tuvieron que parar por una semana o 2 semanas, pero a las 2 semanas se dieron cuenta que si no habilitaban que sus usuarios, que sus empleados puedan trabajar remotamente, esas compañías tenían mucho chance de quebrar. Así que una imperativa de negocios, un desafío muy fuerte es cómo habilitamos a que esos trabajadores remotos tengan la capacidad de conectarse y de interactuar con los usuarios de forma eficiente. Otra imperativa de negocios es cómo permitir que los clientes trabajen en un mundo totalmente digital. De tal manera que a pesar de que tengan perdón, a pesar de que tengan ah, la capacidad de moverse con aplicaciones móviles solamente, estén experimentando el total de las capacidades que una compañía puede entregar. Y el tercer punto, y no por ello menos importante, es fundamental que mantengamos el flujo de caja y la liquidez. Cuando los recursos de las compañías se ven reducidas porque la forma en la cual estábamos haciendo negocios ya no existe, obviamente va a afectar nuestra capacidad de conseguir capital o que los clientes nos paguen. Es por eso que es crítico que podamos manejar ese flujo de caja y esa liquidez de tal manera que podamos seguir siendo eficientes y tengamos la capacidad de realizar las inversiones adecuadas para que podamos responder a estas tres imperativas de negocio, que son el trabajo remoto, la capacidad de interactuar con clientes en un mundo totalmente digital, al mismo tiempo que estamos manejando eficientemente el flujo de caja y la liquidez. Y aquí voy a hablarles de algunos casos puntuales en los cuales tuvimos con clientes a nivel mundial y me refiero a clientes internacionales y de otros países por la masiva cantidad de recursos que tuvieron que utilizar en cuestión de horas. Por ejemplo, una compañía llamada Hoganas escaló su capacidad de escritorios virtuales que son muy intensivos en gráficos, porque lo que ellos hacen es realizar análisis de cómo se va a comportar
la metalúrgica y los procesos que están realizando industrialmente a cientos de trabajadores remotos en menos de 24 horas. Muy fuerte el cambio que tuvieron que tomar y reaccionaron en forma muy rápida. Tenemos un caso como Geographic Solutions, que si bien experimentaba 1,000 usuarios antes de la crisis, de repente se encontró con que 60,000 usuarios ingresaban a sus páginas para entender cuáles eran las soluciones posibles que se podían entregar para poder resolver problemas de asistencia a personas que habían perdido el trabajo. Una compañía, y en este caso del área de salud, Skylakes, y esto pasó en toda Latinoamérica también, sus casos en los cuales tuvimos que preparar telemedicina para soportar una cantidad muy grande de nuevas camas y la necesidad de poder presentar telemedicina hacia los hospitales, de tal manera que también podamos proteger para que los médicos no estén siendo saturados con requerimientos de salud. Un caso puntual en Latinoamérica tuvimos en México, en el cual habilitamos hospitales militares de tal manera que ellos puedan permitir que sus médicos puedan atender a una cantidad muy grande de enfermos que se presentaron debido al virus. Otro caso puntual, el del Ministerio de Salud de Francia, que lanzó una aplicación en menos de 3 días, que hacía la aplicación básicamente monitorear y entender cómo los pacientes que habían sido identificados con COVID estaban interactuando con otras personas y cómo estaban siendo atendidos, porque es muy importante no solamente identificar al paciente, pero también poder rastrearlo para entender si es que está contagiando o con posibilidades de incrementar el virus a otras personas. Son 4 casos puntuales, pero lo que nos muestran es que como clientes tuvimos que rápidamente modificar nuestra forma de hacer negocios y permitir que tanto usuarios internos como usuarios externos puedan acomodarse y recibir experiencias digitales que tengan una misma experiencia como si fuesen experiencias físicas. Lo cual nos lleva a varias imperativas de IT que estamos en este momento como compañía soportando. Ustedes como proveedores de tecnología para sus clientes, obviamente tienen que soportar trabajadores remotos. Obviamente tienen que hacer que esos trabajadores se conecten a sus sistemas internos, pero sobre todo con seguridad. No es solamente habilitar una conexión física, una conexión remota, un VPN, tiene que haber seguridad de tal manera que esos usuarios estén con la certeza de que están trabajando con ustedes como proveedores y que ustedes al mismo tiempo están monitoreando que quienes están accesando a sus datos sean trabajadores con los permisos necesarios. Y obviamente con un rendimiento y un performance predecible. También tenemos que garantizar el rendimiento de aplicaciones críticas. En este momento, si el mundo es digital, lo que tenemos que hacer es que esas aplicaciones que son el motor del negocio, porque si solamente somos digitales, en este momento la única manera en la cual podemos interactuar con los clientes de ida y vuelta es con aplicaciones, lo cual nos lleva a que tenemos que permitir a esos clientes sentir, vivir una experiencia uno a uno con nuestras compañías. Y eso se lo hace permitiendo que tengamos en todo momento control de cómo están operando las aplicaciones. Obviamente, el hecho de lo que decía la encuesta, de que 1 de cada 3 clientes está pensando incrementar su consumo en diferentes nubes, nos lleva también a que tener la capacidad de poder expandir recursos de forma elástica, ya sea que tengamos operaciones en el centro de datos local, en una nube privada, en una nube pública, o un proveedor de servicios, pero tenemos que poder expandir
y poder consumir recursos para poder cubrir los requerimientos de esa experiencia digital que los usuarios tienen que estar experimentando. También, y otra opción muy crítica, es cómo administramos el centro de datos que está distribuido. Está, dijimos, en una nube pública, una nube privada, una nube híbrida, el centro de datos local, pero garantizando la seguridad de nuestro personal de tecnología, de tal manera que ellos remotamente puedan poder accesar a los sistemas y poder verificar que estén trabajando de manera eficiente. Al mismo tiempo, y volvemos al punto crítico, de tener que mantener costos de capital. Nuevamente, nuestras compañías están con problemas de liquidez. Tenemos que poder utilizar tecnología que nos permita ser eficiente, que nos permita ser lo más rápida posible, pero que no haga que nuestros presupuestos de tecnología que están más limitados que de costumbre salgan fuera de control. Lo que hicimos en Cisco es crear diferentes ofertas, de tal manera que ustedes como clientes puedan experimentar y recibir respuestas a estas 5 imperativas de negocio. Cuando hablamos de soporte a trabajadores remotos, tenemos una solución de hiperconvergencia que nos permite escalar escritorios virtuales de forma muy rápida con la capacidad de tener una experiencia tipo nube, en la cual tenemos instalación muy rápida, un buen retorno de inversión, la capacidad de monitoreo vía nube y sobre todo la posibilidad de trabajar con aplicaciones empresariales, ya sea un SAP, un SQL, Oracle, etcétera, con garantía de que nuestros trabajadores remotos tendrán el performance y el servicio que requieren para poder mantener su operación. En el caso puntual de aplicaciones críticas, lo más importante es medir que esa aplicación esté trabajando con el nivel adecuado, porque la mayoría de los clientes, si sienten que sus aplicaciones están muy lentas, muy posiblemente van a cambiar de proveedor. Tenemos un estudio que dice que 49% de los usuarios, si sienten que su aplicación móvil es muy lenta, va a cambiar de proveedor del aplicativo. Y aquí estamos hablando posiblemente de banca, estamos hablando de sistemas de salud, estamos hablando de cualquier aplicación, porque nos hemos acostumbrado a que tengan ciertos niveles de performance. Y la única manera de hacerlo es monitoreando y identificando cuáles son los niveles en los cuales estamos perdiendo control para que esa aplicación se mantenga adecuadamente y por ello utilizamos soluciones como lo que llamamos un Workload Optimizer, un optimizador de cargas de trabajo y una herramienta de monitoreo de aplicaciones en forma dinámica como AppDynamics. Al mismo tiempo que tenemos que tener la capacidad de crecer de forma rápida a través de diferentes nubes. Y esto es muy importante, porque cuando nuestra experiencia es totalmente digital y asociado al punto anterior del rendimiento de aplicaciones críticas, también es importante que esas aplicaciones críticas tengan las capacidades de cómputo o capacidades de servicios donde sean necesarias. Si por algún momento identificamos que la carga que tenemos que ejecutar no la podemos entregar con los recursos del centro de datos local, tenemos que tener la capacidad de expandirnos rápidamente a una nube, ya sea una nube local en un país específico o a una nube pública si fuese necesario. Obviamente, todo con la capacidad de monitoreo y administración remota, porque nuevamente, si no protegemos al personal que es responsable de que estas aplicaciones como un conjunto puedan ser entregadas de forma eficiente, podemos perder a esos recursos humanos que nos permitirían garantizar que nuestra experiencia de usuario sea la más eficiente posible. Todo con capacidad de control distribuido remotamente, con soluciones tipo Intersite. Y obviamente, al hablar de costos, es muy importante
que tengamos la capacidad de solamente usar lo que necesitamos. Porque muchas veces sucede que uno compra equipos o muy dimensionados y los utiliza a un 15-20%, o posiblemente va a una nube pública y está habilitando diferentes máquinas virtuales sin estar controlando cuál es el costo que cada uno de esos recursos tiene. Con herramientas como Workload Optimizer, que es un optimizador de cargas de trabajo, y Cost Optimizer, que maneja y optimiza costos, podemos garantizar que lo que estemos implementando trabaje solamente con los recursos necesarios, de tal manera que no estemos desperdiciando ni sobredimensionando nuestras soluciones. Un caso puntual, y aquí específicamente hablando de escritores virtuales, el cliente al cual habíamos hecho referencia, Hoganas, decía que muy rápidamente lo que ellos pudieron hacer es entregar a sus vendedores un iPad, un teclado y un mouse y garantizarles la misma experiencia de escritorio físico en cualquier lugar del mundo, mediante el uso de HyperFlex, que es la solución tipo hiperconvergencia que tiene Cisco. Ventajas fundamentales que tuvimos acá: un rápido despliegue de tecnología, un rápido despliegue de soluciones de cómputo que les permitían a sus vendedores poder interactuar con sus clientes, junto con una alta experiencia de usuario con alto rendimiento. Y fíjense acá lo importante. Lo importante es que la imperativa de negocios son dos. Una, la rapidez, y otra, experiencia de usuario. Y en este caso, con esa elasticidad que podemos entregar con HyperFlex, que es la solución hiperconvergente de Cisco, podemos crear esas experiencias de nube, pero en premisas, en oficinas del cliente, de tal manera que está controlado en su centro de datos y puede expandirse para que cubra a todos los usuarios de la compañía. Tenemos un caso puntual de una compañía llamada IP Telecom, que lo que les permitió, al querer garantizar el rendimiento de aplicaciones críticas, fue rápidamente identificar visibilidad de los problemas de recursos y de la optimización de aplicaciones. Imagínense que de repente una compañía de comunicaciones tenga que dar a miles de trabajadores la capacidad de correr esas aplicaciones en forma remota, en forma virtual, al 100%. Lo primero que hicieron, obviamente, fue expandirse a las nubes, pero se dieron cuenta que lo más importante no es solamente expandirse a las nubes, también es controlar y reducir los costos de las nubes, de tal manera que solamente estemos usando lo que esas nubes nos puedan otorgar sin sobresaturar nuestros costos financieros. Al mismo tiempo que incrementaron la utilización de recursos propios, porque como con muchas compañías, tenemos centros de datos locales. También tenemos la opción de utilizar nubes privadas, nubes híbridas o nubes públicas. Con herramientas como Workload Optimizer y AppDynamics, lo que hacemos es analizar cómo se están consumiendo esos recursos, de tal manera que solamente habilitamos o regresamos de la nube pública hacia operaciones locales las cargas de trabajo que necesiten más recursos. Con ello pudimos conseguir un monitoreo activo, a realizar un análisis muy profundo de la infraestructura y de aplicaciones complejas, entregando tres valores muy fundamentales: visibilidad, es decir, que nuestra gente de tecnología entienda cómo están trabajando todos los ambientes de un sistema; que tenga la capacidad de, con la información recibida, tomar acciones y con ello crear un círculo virtuoso en el cual en todo momento estamos monitoreando, informando y tomando acciones, de tal manera que no perdamos control de que al final del día lo importante es la aplicación, es garantizar que esa aplicación, que es el motor crítico del negocio en esta crisis, se mantenga trabajando eficientemente.
Muy alineado al anterior concepto, el crecimiento rápido a través de diferentes nubes. Lo que dice esta persona es muy, muy interesante. El futuro de IT está en la capacidad de ser ágil. Y aquí hay que entender lo que el señor se refiere. Lo que él dice es, yo tengo que ser capaz de que pueda escoger el lugar eficiente en el cual trabajar mi aplicación para que sea lo más rápida posible. Es decir, tenemos que hacer que las aplicaciones sean y trabajen de forma adecuada en todo momento. Hay un estudio de una compañía que se llama Gartner, que es un analista del mercado, que dice que las compañías que sean digitales eficientemente en este periodo de crisis, en el 2021, es decir, el siguiente año, van a ser capaces de tomar 30% de mercado de compañías que no hayan respondido eficientemente a esta crisis. Por ello necesitamos tener esa capacidad de crecimiento rápido de la nube o de los recursos existentes y también de infraestructura nueva. Con ello podemos, juntando soluciones como HyperFlex, que es la solución de hiperconvergencia que tiene Cisco, más el aplicativo que nos maneja las cargas de trabajo, poder operacionalizar la infraestructura en premisas y convertirla en un modelo de nube. Significa que todo lo que tenemos en nuestro centro de datos local lo podemos trabajar como si fuese una nube pública, con elasticidad, con buen manejo de recursos, con fácil instalación, con capacidad de control de posibles fallas, al mismo tiempo que extendemos la experiencia para que las aplicaciones críticas estén en todo momento trabajando de forma más eficiente. También, y muy importantemente, es el hecho de que tengamos la opción de que podamos entregar los servicios de forma más sencilla y de forma remota. Tenemos que actualmente, al decir que existe un centro de datos que puede estar ubicado en cualquier lugar, un centro de datos puede estar ubicado en oficinas del cliente en premisas, puede estar ubicado en una nube privada de un proveedor de servicios del país, puede estar ubicado en una nube híbrida o puede estar ubicado en una nube pública como Amazon, Google, etcétera. Lo importante es que tengamos la capacidad de controlar todo ese ciclo en el cual hacemos el desarrollo de aplicaciones. Al mismo tiempo, con un control de costos bastante eficiente. Nuestra solución es aplicaciones móviles que permiten que con una aplicación los ingenieros de tecnología tengan la capacidad de controlar toda la infraestructura que está vigente en el centro de datos, nuevamente, sin importar el lugar en el que ese centro de datos esté. Puede ser el Edge, puede ser centro de datos, nube pública, nube privada, y podamos simplificar y recibir soporte conectado a través del Cisco TAC, que es nuestro sistema de soporte. Al mismo tiempo que podemos realizar la movilidad y garantizar que la gente de tecnología esté trabajando en forma segura. Obviamente, también tenemos que ir a la siguiente imperativa, que es una imperativa muy, muy, muy crítica. ¿Cómo manejar los costos en tiempos de crisis? Tenemos este cliente que es un cliente de salud que por obvias razones no quiere dar su nombre porque ellos son muy confidenciales en cuanto a información, dice, ahorramos $200,000 en licencia de Windows y más de $500,000 en licencias de SQL, solo en base a una eficiencia y un dimensionamiento correcto. ¿Cómo se logró esto? Con las herramientas que tenemos de inteligencia artificial y de machine learning, nosotros estamos en todo momento monitoreando los costos que tiene la nube, los costos que tiene el uso de recursos en premisas. Y con un análisis matemático podemos identificar dónde deberían las cargas de trabajo ejecutarse. Muchas veces las cargas de trabajo deberían ejecutarse en premisas porque son inversiones que ya hemos realizado. Ya tenemos esos equipos
y no estamos haciendo costos adicionales. De tal manera que solamente vamos a la nube en momentos en los cuales estamos sobresaturados y tenemos que expandirnos. Al tener esta función de optimizar la carga de trabajo junto con optimizar el costo, podemos realizar decisiones inteligentes de negocio basadas en datos, basadas en esa visibilidad completa del costo de nubes. Porque también podría suceder lo contrario. Podría uno decir, esta nube X, de un proveedor X, está muy cara en este momento y me la voy a mover a otra nube pública Y porque me sale más económica. Y este análisis, o también podría ser llevarla de regreso hacia el data center local. Ese análisis, al hacerlo con datos, con información analítica, con inteligencia artificial, nos permite optimizar ese consumo de recursos y poder controlar los costos para que nuestras operaciones sean más eficientes. Obviamente, el objetivo fundamental es activar las experiencias digitales. Y esto es muy importante porque tenemos que tener la capacidad de encender las aplicaciones y los datos donde sean necesarios. Al decir al comienzo de la presentación, las aplicaciones son críticas. En este momento, en un mundo digital, la aplicación es el motor de sobrevivencia del negocio. Si ese es el caso, tenemos que poder garantizar que ese aplicativo esté trabajando eficientemente en todo momento. También tenemos que tener un modelo operativo, al cual lo llamamos closed loop, en el cual en todo momento tenemos que tener visibilidad, información y acción, para que ese aplicativo, que es el corazón de nuestro negocio, se mantenga vigente y se mantenga trabajando eficientemente en todo momento. Y no olvidemos que también tenemos que seguir lanzando nuevas soluciones, nuevas innovaciones, que nuestro equipo de desarrolladores, la gente que está pensando en nuevas aplicaciones, la gente de negocios, esté con la capacidad de poder consumir, pedir y crear nuevas soluciones que nos permitan a nosotros como compañías llegar y ser más eficientes en nuestra operación, de tal manera que nos convirtamos en ese grupo de compañías que Gartner decía que van a ser las compañías digitales capaces de llevarse más de 30% del mercado de las compañías que no están haciendo las inversiones digitales correctas en este momento. El objetivo, nuevamente, sacar más valor a través de lo existente, muy posiblemente los centros de datos locales que ustedes ya tienen en este momento, y también de lo nuevo, que podrían ser más soluciones locales dependiendo del costo, de la velocidad, de los requerimientos, o también podría ser el hecho de expandirse hacia una nube pública o privada. Yendo a cómo hicimos y qué es lo que estamos haciendo como Cisco. Cuando hablamos de las tres imperativos de responder, recuperar y reimaginar, respondemos garantizando flexibilidad de negocios con tecnologías maduras que tienen esa capacidad de entender, hacer análisis de lo que nosotros y ustedes tienen en sus centros de datos, en sus operaciones remotas, en sus nubes, para que podamos eficientizar sus procesos operativos. Estamos acelerando, al hablar de recuperación, la digitalización para que mediante simplificación de la operación tengamos la capacidad de ser mucho más eficientes en la entrega de servicios. Y sobre todo, y muy importante el tercer punto, reimaginar, porque tenemos que garantizar la experiencia de nuestros usuarios, de tal manera que esos usuarios tengan una experiencia digital consistente a través de diferentes nubes. Que tenemos que garantizar que todo ese conjunto de aplicaciones que estamos lanzando para que nuestras compañías sean digitales trabajen como una sola en el sentido de que tengan la misma experiencia de usuario.
El momento en el cual un cliente se conecta a nuestra aplicación móvil A debería tener la misma experiencia que cuando se conecta a la aplicación móvil C, porque con ello estaremos uniformizando esa experiencia que va a permitir que los clientes sigan regresando y consumiendo nuestros servicios, ya sea que sean digitales en este momento o físicos cuando regresemos de esta crisis que se ha presentado en la humanidad. Cisco, para apoyar a sus clientes, tiene un conjunto de soluciones y ofertas que hemos lanzado al mercado, incluyendo licencias gratis de administradores remotos de las soluciones de HyperFlex y UCS, que son los servidores Cisco. Tenemos un demo gratis de 90 días de un software que permite optimizar la carga de trabajos, en el cual ustedes pueden implementar contactando a uno de nuestros socios locales o a algún representante de Cisco para que vean cómo pueden mejorar el rendimiento de las aplicaciones en tiempo real con lo que actualmente tienen en sus centros de datos o en consumo vía nube. También hemos sacado y tenemos disponible diferentes soluciones de infraestructura para que podamos realizar instalación y entrega rápida para ambientes en los cuales se requieren escritorios virtuales, para ambientes en los cuales tengamos soluciones para ambientes médicos y con la capacidad de diseñar soluciones preconfiguradas para aquellos clientes que necesitan mantener y crecer su aplicación y la capacidad de cómputo, almacenamiento y todos los componentes necesarios que sean necesarios. Ustedes pueden conseguir mayor información, obviamente, ingresando a la página web de Cisco, cisco.com, y también, si desean alguna opción de financiamiento, tenemos todo lo necesario con nuestra área de financiamiento que se llama Cisco Capital. Ah, mm, Muchas gracias a Summit 360 por dejarnos participar en esta sesión. Mi nombre nuevamente es Ludwig Ibáñez. Soy gerente de desarrollo de negocios del centro de datos en Cisco. Y mis datos están disponibles para ustedes en la página web de Summit. Si necesitan realizar alguna consulta, con todo gusto la puedo atender. Y muchas gracias, Summit 360, por el apoyo y por estar realizando este tipo de iniciativas. Muchas gracias.